Bueno, pues nada, vamos a empezar por el ejercicio 2, vamos a esperar un poquito para hacer el 1 y vamos a hacer eso, lo que te he dicho. Nos pide que a una serie de números nos indiquemos cuántos han sido pares y cuántos impares, y eso lo que vamos a hacer es, todo esto de aquí lo vamos a convertir en un método que devuelve dos valores, y ya veremos cómo se pueden devolver dos valores en un método, ¿vale? Entonces, fíjate, te comento rápidamente cómo va el tema de las matrices. He hecho aquí un gráfico un poquito para que ayude. Mira, si nos paramos a mirar, el que tengo aquí en la parte de la izquierda, este rosa, rojito, pues si te fijas arriba, tiene un nombre que es A, eso es un vector, ¿vale? Cuando hablamos de vectores, estamos hablando de que solo tengo una única dimensión, que en este caso sería este de aquí. Tendrías que verlo como algo así. Cuando nosotros lo declaramos, donde ponemos A de 7, estamos indicando que tengo una matriz que se llama A, o un vector, o un array, como tú quieras, que se llama A y que tiene 7 elementos. Y cada uno de esos elementos se va a nombrar siempre empezando desde 0. Es decir, que este será A de 0, A de 1, A de 2, A de 3, A de 4, A de 5 y A de 6. Sencillo, simplemente lo referimos a ellos, en lugar de llamarlos con un nombre, lo llamamos con un nombre y un índice, que es el que me va a indicar en qué posición se encuentra. Cuando nosotros tenemos una matriz, la única diferencia es que ahora tengo dos dimensiones, que sería esto de aquí, ¿vale? Tengo dos dimensiones, pero realmente a nivel interno se almacena como si fuera un vector que lo que tiene son referencias, que son cada una de estas flechitas, a otro vector, que sería este el caso. Es decir, por ejemplo, B de 6, 0 me está diciendo que tiene 6 posiciones hacia abajo, es decir, que tiene 6 vectores de tamaño 5 cada uno de esos vectores, ¿vale? Entonces, si yo me fijo solo en B de 0, que sería esta posición, pues con esa estoy accediendo a la referencia para poder alcanzar todos estos elementos que tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir trabajándolo poco a poco, pero lo que yo quería que quedara claro ahora es que cuando trabajamos con un vector, que sería el caso este rosa, accedemos directamente a la posición. Cuando trabajamos con una matriz, el primer elemento, en este caso donde está el 6, me indica qué posición del vector inicial. Y luego el segundo lo que me está indicando es en qué casilla de cada uno de esos vectores son los que estoy trabajando. Bueno, pues vamos a empezar haciendo ejercicios y vamos a ir viendo eso. ¿Vale? Fíjate, el primer ejercicio nos dice que declaremos un vector del tamaño introducido por el usuario por teclado. Es decir, tenemos que pedirle al usuario un tamaño y crear un vector. Y una vez que lo hayamos creado, rellenamos con valores aleatorios entre 1 y 100. Claro, lo ideal es que al final lo podamos mostrar y mostrarlo por pantalla. Eso sería lo más correcto. Entonces, voy a ir abriendo el Eclipse y mientras se abre vamos a ir comentando un poquito esto. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es la declaración. Si no tengo la declaración de variables, no funciona nada. Entonces, lo primero que hago es la declaración de variables. En este caso es un array. Lo que se me pide, que si quiere, es un vector porque solo tiene una dimensión. Entonces, como son enteros lo que vamos a introducir, ¿vale? Pero nos dice aquí valor entre 1 y 100, vamos a suponer que son enteros. Nosotros vamos a crear algo de este tipo, ¿vale? Y le vamos a llamar, por ejemplo, aquí lo tenemos esto ya, ¿sí? Pues por ejemplo, mi array, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues cuando nosotros declaramos esto, lo que le estamos diciendo es que voy a tener un vector de tamaño todavía desconocido que se va a llamar mi array y que va a tener números enteros. Esa declaración implica ahora una inicialización. Como eso estamos trabajando con un objeto, lo estamos diciendo que es un new int y aquí ya sí que tenemos que poner el tamaño, ¿vale? En este caso, pues el tamaño que nos digan. ¿Qué es lo que pasa? Que el tamaño que nos digan aquí será el que nos dé el usuario. Y ese usuario, ese tamaño, pues lo guardaremos con un escáner en una variable. Es decir, que tendremos por algún sitio algo así, ¿vale? Que inicializaremos luego al tamaño que nos diga el usuario, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces nosotros pasamos por aquí el tamaño este para que se cree la variable correctamente. Voy a quitar este 0 de aquí para no crear confusión. Venga, pues vamos a ir viendo ese ejercicio
Y ya te digo, si tienes alguna duda, me para. Entonces voy a crear un nuevo proyecto para trabajar con todos los ejercicios nuevos. Ay, perdona. A ver, nuevo Java Project. Ahora, repaso 2. Venga. Bueno. Vamos a cerrar todo esto que hay aquí de antes. Para que no nos confundamos. Y empezamos creando una nueva clase. Vale, espera un momentito. Aquí. Una nueva clase que va a ser el ejercicio 2. Con su main y demás. Venga, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. Lo primero que vamos a hacer es eso, es pedirle al usuario un tamaño. Entonces, como le vamos a pedir un tamaño al usuario, no lo inicializamos a nada y ahora empezamos con la pedida de datos. Entonces, en este caso sería un sysout donde vamos a poner introduzca tamaño del vector. Vale, creamos su escáner, teclado, que es igual a un new escáner de la entrada. Vale, y una vez que tenemos ese escáner, que habrá que importar, pues ya sí que podemos crear nuestra matriz. Entonces tenemos aquí que no sabemos el tamaño que tiene, nuestra miArray, y le ponemos aquí ahora, la declaramos, y aquí ponemos que miArray es igual a un new int, y le ponemos de tamaño que es la variable que tenemos ahí. Vale. Vamos a leerla, que todavía no la hemos leído. Ponemos qué tamaño va a ser. Teclado.nextInt. Bien, me voy a llevar esto aquí arriba. Ahora. Bueno, pues nada, entonces hemos declarado las variables, hemos leído un valor por teclado y aquí hemos inicializado esa variable al tamaño que tiene que tener. Bueno, pues ahora una vez que tenemos el tamaño, el ejercicio nos pide que tenemos que rellenar aleatoriamente todas esas posiciones, ¿vale? Que tiene, es decir, cada uno de estos cuadritos que yo tengo aquí tiene que ir rellenándolo. Bueno, pues entonces, como sabemos exactamente el tamaño que tiene y sabemos la cantidad de veces que lo tenemos que hacer, lo que está claro es que aquí tenemos que utilizar un bucle. Pero al saber el tamaño, pues entonces lo ideal es utilizar un bucle for, ¿vale? Porque con eso estamos indicando exactamente cada una de las posiciones. Claro, entonces empezamos en 0 porque todos los arrays empiezan en 0. ¿Y dónde terminamos? Pues vamos a utilizar precisamente un valor que tiene un atributo que tienen los arrays, que es su longitud. Entonces yo me vengo aquí y le digo, pues mi array, punto, y le marco la opción length, que me va a dar el tamaño que tiene ese array. Y vamos incrementando de 1 en 1. Vea, pues ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues yo quiero acceder a cada una de las posiciones. Como he puesto aquí en el dibujo, si yo quiero acceder a la primera posición, yo tendría que poner A de 0. Si yo quiero acceder a la siguiente posición, pues tendría que poner A de 1. Y así tendría que ir haciendo para cada una de ellas. Si me fijo y yo juego en función de la I, perdón, lo voy a poner aquí, de la I, pues entonces la I será 0, 1, 2, 3, 4, por lo tanto vamos a utilizar el iterador I, que yo tengo aquí definido, para poder acceder a cada una de las posiciones. Y lo único que hago es decirle, venga, pues mi array de I, en ese caso accederá
Pues la primera vez a la posición 0 y luego irá incrementando de 1 en 1 para ir accediendo a cada una de las posiciones. ¿Y qué va a ser igual? Pues se va a ser igual a math.el random, que es lo que queremos, ¿vale? Por 100. Y como lo que queremos es que esto lo convierta en un entero, pues le hacemos un casting a entero, ¿vale? Math random devuelve un valor entre 0 y 1 y al multiplicarlo por 100 lo que me está dando es un valor entre 0 y 99, ¿vale? Eso es lo que me estaría dando. Si yo miro el enunciado, ¿vale? Que lo tengo aquí, me dice que haga entre 1 y 100. Es decir, que si esto me está devolviendo entre 0 y 99, para que sea entre 1 y 100, lo único que tengo que hacer es sumarle 1 al resultado. Y al sumarle 1, esto se convierte en 1 y esto se convierte en 100. Y ya tengo lo que quiero. Todos los valores desde 1 hasta 100 de manera aleatoria. ¿Y esto se va a ejecutar cuántas veces? Pues se va a ejecutar mi array.length. ¿Y qué es mi array.length? Tamaño. Es decir, que si yo aquí en lugar de poner mi array.length hubiera puesto i menor que tamaño, hubiera funcionado exactamente igual. Pues nada, ya lo único que me falta, una vez que ha dado todas las iteraciones el for y ha rellenado todos los valores, lo único que me faltaría es mostrar por pantalla esos valores. ¿Cómo mostramos por pantalla? Pues igual, con un for. Entonces utilizamos, si queremos, la misma variable, de hecho es exactamente igual, ¿vale? Es decir, yo lo puedo copiar y pegar porque el recorrido del vector va a ser exactamente igual y lo único que hago ahora es mostrar por pantalla esos valores que se están dando. Es decir, pongo un espacio en blanco, por ejemplo, más, y le digo que muestre mi array de la posición y que es la que estoy iterando en ese momento. Bueno, pues esto es un ejercicio muy básico para ver cómo se trabaja. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que un array siempre tiene que tener definido un tamaño y ese tamaño no puede cambiar en ningún momento de nuestro código. Siempre tendrá que estar definido y ser constante. Luego, cada vez que queramos acceder a los valores, pues tendremos que utilizar for. Entonces, si yo quiero acceder 2 veces, como en este caso, que quiero ir rellenándolo, pues tendré que utilizar un for para rellenarlo. Y en este caso, que lo que quiero es pintarlo, pues tendré que utilizar otro for. ¿Lo podría haber hecho en el mismo? Perdón. Pues claro que lo podría haber hecho en el mismo, pero no tendría mucho sentido. Empezar a mezclar, yo podría haber cogido esto aquí y haberlo puesto aquí. Entonces ya estoy rellenando la posición y a la vez la estoy mostrando por pantalla. Se puede hacer. Y en este ejercicio, como no pide nada más, tendría sentido hacerlo solo con este bucle de aquí. Pero no tiene sentido. No tiene sentido porque realmente son dos operaciones totalmente diferentes. Una que sería la lectura y otra que sería la escritura. Entonces lo suyo es hacerlo así. Y no mejora demasiado la eficiencia, porque al fin y al cabo se va a ejecutar a nivel de eficiencia exactamente igual. Venga, pues vamos a compilar y vamos a comprobarlo. Pues nada, introducimos un tamaño 8 y se supone que tiene que generarme ahora 8 valores entre 1 y 100 aleatorios. Pues aquí lo tenemos, 86, 15, 50. Si contamos, pues tenemos los 8 valores. Vamos a ponerlo más bonito. Vamos a utilizar el iterador que tenemos aquí para que salga además en qué posición de qué posición estoy leyendo. Entonces yo le voy a poner aquí delante que me muestre i para saber en qué posición está en cada momento. ¿Vale? Entonces le digo muéstrame i, ponemos 2 puntitos y a continuación que me salga el valor. Si vuelvo a compilar, metemos un valor, por ejemplo ahora 7, ¿veis? Y aquí lo tengo. En la posición 0 está un 72, en la 1 un 21, en la 2 un 58, etc. ¿Qué pasa? Pues pasa que esto a lo mejor no es lo más limpio para nosotros, porque nosotros cuando empezamos a contar habitualmente no empezamos a contar por 0, sino que empezamos a contar por 1. Bueno, pues podemos engañar un poquito al sistema simplemente poniendo entre paréntesis que lo que yo quiero que me muestre es i más 1. De esa forma hará la operación que hay entre los paréntesis y me mostrará
ese valor, ¿vale? Lo que valga ahí, pues el 2, pues 2 más 1, 3, y me mostrará lo que hay en la posición 3. Vamos a compilar y probamos de nuevo. 8 otra vez, ¿vale? Y aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que eso sería un poquito más lógico. Esto de aquí solo sirve para embellecer la salida, porque realmente el valor siempre estará contenido en la posición 0 y nunca en la 1 y así. Y tenemos que tener mucho cuidado porque con esto también podemos engañar al usuario. El usuario puede pensar que tiene un elemento en la posición 7 cuando este elemento realmente no está en la posición 7, sino que está en la posición 6, ¿vale? Entonces mucho cuidado con este uso. Esto es solo para maquillar un poquito el programa y que se vea más claro para el usuario. Vale, ¿qué más podemos hacer aquí? Vamos a hacer una prueba con más elementos. Volvemos a compilar. Voy a poner, por ejemplo, 200 y vamos a comprobar que efectivamente nos salen valores que no estén entre 1 y 100. Bueno, pues aquí tengo los elementos. Vale, podemos comprobar que ninguno pasa de las 2 cifras. Podría salir un 100. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Perfecto. Y nada más. No debería salir un 0 en ningún momento. Pues nada, aquí tenemos la prueba de que se está haciendo bien. Aquí hay otros 100, se repiten evidentemente. Perfecto. Pues nada, esto está funcionando perfectamente. Venga, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio lo que nos pide ahora es que trabajemos con cadenas de texto. Ya sabemos que las cadenas de texto son los string. Y los string son un tipo de array un poquito especial. Realmente son un objeto, por eso se pone la S en mayúscula, porque son un objeto, ¿vale? Y lo que queremos es que nos den una cadena de texto de formato string y que devuelva un array de char. Es decir, vamos a interpretar esto con esto de aquí. Vamos a imaginar que a mí me dan una cadena de texto, esta de aquí es mi string, y el string este que me han dado, pues pone hola amigo. Eso sería una cadena de texto. Si te fijas, el contenido está todo dentro, ¿ves? Todo dentro de una única casilla. Esa es la diferencia entre un string y un char. ¿Qué es lo que haría un char array? Esto de aquí. Pues un char array lo que haría sería algo así. Empezaría y pondría la O, aquí vendría, pero la H, la O, la L, la A, la coma, el espacio en blanco, incluso, ¿vale? Esta es la diferencia. En un string todo está contenido en una única posición y en un char array cada uno de los valores está contenido, que se me ha ido. En un char array cada una de las posiciones está incluida en una celda diferente. Bueno, pues lo que nos pide es que convirtamos esto en esto de aquí. Venga, pues vamos a ver cómo hacemos eso. Abrimos una nueva clase, ejercicio 3. Vale, aquí lo tenemos, que no le he escrito el main. Vamos a decirle que me genere el main. Bueno, es igual, lo hacemos ahora nosotros en un momentín. Vale, simplemente coger esto de aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a pedirle al usuario es que me dé una cadena. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos a crear el escáner, teclado igual a new scanner. Eso siempre. De la entrada por defecto. Lo siguiente que tenemos que necesitar va a ser un string, ¿vale? Que va a ser la cadena leída. Y por otro lado vamos a necesitar un char array, que va a ser el vector de letras o el array, voy a poner el array de letras, que será donde guardemos. ¿Sabemos el tamaño que va a tener el char array? Pues no lo sabemos, porque hasta que no tengamos la cadena y sepamos qué tamaño tiene esa cadena, no podremos saber qué tamaño tiene este char. Vale, vamos a ver la principal diferencia que va a haber aquí entre usar esto y usar esto es que el string cadena es un objeto y por lo tanto utilizará sus métodos de objeto y el char array no es un objeto y por lo tanto utilizará los métodos genéricos que me ofrece la clase para poder trabajar, para los tipos primitivos para poder trabajar con ellos. Venga, pues vamos a empezar primero pidiéndole al usuario que introduzca una cadena de texto. ¿Vale? Esa cadena de texto
nosotros lo vamos a leer. Mariano, una Sí, pregunta. El char array, en plan, la array de sí. letras, ¿tiene las mismas cualidades, mismos métodos que, como has dicho, específicos del string? No, 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 no. String tiene sus propios métodos porque es una clase específica y char tiene los métodos propios de los tipos primitivos. O sea, lo que Entonces, por ejemplo, el array de letras no tendría el punto length, efectivamente no lo ¿o tiene. sí? El punto length pertenece a los tipos de primitivos de clase array, o sea, de tipo array, como como el char array. Entonces, ¿cómo utilizamos el string para saber su tamaño? Porque tiene un método, no es un atributo. Ahora lo vamos a ver. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Uno utiliza un método y el otro utiliza un atributo propio de los arrays. Ah, vale. Ahora lo vamos a ver, porque sí existe. Bueno, pues nada, tenemos aquí, introduzca una cadena de texto y esa cadena de texto la vamos a meter usando el teclado, evidentemente, y utilizando el next, en este caso, line. ¿Vale? Tenemos el next line, no me ha salido porque esto no está importado ahora. ¿Vale? Entonces, al utilizar next line, lo que estamos diciendo es que coja cualquier cosa hasta que el usuario introduzca un enter. Va a ser la manera de finalizar. Pues nada, coge una cadena completa con sus espacios en blanco y demás. Bueno, pues ahora aquí es donde viene el tema. ¿Cómo definimos array de letras? Pues me vengo aquí, array de letras, y le digo que va a ser un new char. Pero claro, ¿cuál va a ser el tamaño? Pues el tamaño va a ser el tamaño que tenga cadena. Pero cadena no le puedo poner punto length porque no existe el punto length en cadena. Porque es un objeto y eso no existe, me va a dar un error. Voy a poner aquí el punto y coma. ¿Qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar los métodos específicos. Y si os fijáis en el menú que me acaba de desplegar, me pone cambie a length con paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque ese length no es un atributo, es un método que lo que hace es calcular el tamaño de ese objeto. Y en este caso el objeto es cadena. ¿Vale? Esa es la diferencia entre string y el array. El array pondríamos solo length, pero en un string tenemos que utilizar un método específico para saber el tamaño que tiene. ¿Vale? Sería, ay, perdón, es que me he equivocado, este h ahora, el length. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto, que es súper importante que tengáis en cuenta los paréntesis a la hora de utilizar el length, siempre que sea con string. Con el char no, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora. Bueno, pues ya tengo mi cadena de caracteres de tamaño, o sea, mi array de letras de tamaño cadena.length. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que quiero hacer es ir cogiendo una a una cada una de las posiciones, como yo tengo aquí, ir cogiendo cada una de las letras e ir pasándolo a cada una de las posiciones. Es decir, pues la H estará en el 0, la O estará en la posición 1, la L en la 2, la A en la 3 y así. Mientras que aquí no, aquí todo está, mientras que aquí todo está junto. ¿Vale? Pues nada, venga. Vamos a empezar. Y por supuesto lo que vamos a trabajar aquí es con un for. El for, evidentemente, utilizará un iterador que va a ser el i, ¿vale? Y ese iterador tendrá que llegar hasta un tope. ¿Y cuál va a ser el tope? Pues mirad, podemos utilizar cadena.length, porque ya la tenemos, o podemos utilizar array de letras.length, ¿vale? Cualquiera de los dos. Si yo utilizo array de letras, recordad que aquí tengo que utilizar un atributo propio de los arrays. En este caso, length, sin paréntesis, ¿vale? Sin paréntesis. Si tuviera cogido cadena, pues tendría que utilizarlo exactamente igual que aquí arriba, con sus paréntesis. Pero porque cadena es de string. Lo voy a repetir un montón de veces, pero creo que es importante que eso esté muy claro. Bueno, pues nada, mirad. Una vez que lo tengo, fijaos, se ha marcado en azul y demás, o sea que lo ha reconocido perfectamente. Lo único que tengo que ir accediendo es a cada una de esas posiciones. Es decir, voy a ir a acceder a la posición letras, de array letras, a la posición i. Empezamos desde la 0 y ahora ¿qué vamos a meter aquí? Pues mirad, lo que te quiero meter aquí será esa misma posición, la i, pero del carácter que existe en el string cadena. Claro, ¿qué pasa? Que yo no puedo acceder así a ese carácter, porque no es un array, ¿vale? Es otro objeto que funciona de otra manera diferente, pero resulta que los strings tienen un montón de métodos. De hecho, si yo le doy aquí, veis, existe un montonazo de métodos, y uno de ellos
es el que a mí me interesa, es el que me devuelve el carácter que hay en una posición determinada. Si os fijáis, es este de aquí arriba. ¿Vale? El primer método, charat, me va a devolver un carácter en la posición y fijaos, me dice index. Ya me está indicando que aquí tengo que decir en qué índice o qué posición quiero coger de esa matriz. Y tengo la posición i, la posición 0, me ha puesto por defecto. Pues fijaos, precisamente lo que quiero es coger la i. Es decir, lo que estoy diciéndole es, guarda, coge, sería más bien, de la cadena, vete al carácter en la posición i y quédate con ese carácter. Entonces, una vez que te has cogido ese carácter, ahora me lo almacenas en el array de letras en esa misma posición. Si he cogido el carácter que está en la posición 3, pues aquí guárdalo en la posición 3 también. ¿Vale? Venga, pues ya está. Así lo tendríamos y ya hemos estado trabajando con strings, con sus propios métodos. Fijaos que hace exactamente lo mismo. A efectos prácticos hace exactamente lo mismo poner esto que poner el charat i, hace exactamente igual. La única diferencia es sobre el tipo de elemento que trabaja. En uno trabaja con arrays y en el otro está trabajando con un objeto concreto. Pues ya lo tenemos. Si esto se ha hecho bien, porque esto se ejecutará, este for, se ejecutará un montón de veces hasta que ha llegado al final. Si se ha hecho bien, al final, en array letras, tiene que estar toda la cadena contenida. Pues vamos a hacer eso. Vamos a mostrar cada una de las letras para ver si efectivamente está bien o no. Y claro, ¿cómo accedo a cada una de las letras? Pues igual, necesito una posición i. Y como voy a necesitar una posición i, está claro que esto va a ser un for. ¿Vale? Entonces, mientras que i sea menor que array letras, punto length y más. ¿Vale? Y lo que yo voy a hacer es esto que hay aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ahora bien puesto. Fijaos, no voy a hacer nada, simplemente lo que estoy indicando con esta línea de pintar en pantalla es que quiero que me muestre cada una de las letras del array y me lo va a mostrar en una línea diferente. ¿Vale? Entonces, si yo introduzco aquí como texto hola, pues aquí me tendrá que aparecer H, en la siguiente línea la O, en la siguiente la L, y con eso estaré comprobando que efectivamente se han almacenado cada uno de los caracteres correctamente en el vector. Venga, pues vamos a hacer la prueba. Aquí lo tenemos, introduzco la cadena de texto, hola, ¿qué tal? Fijaos que puedo escribir lo que quiera hasta que yo no le dé a Enter. Y cuando le doy a Enter, ¿vale? Aquí lo tengo. Hola, ¿qué tal? Fijaos incluso los espacios en blanco, ¿vale? Puesto que son elementos que pertenecen a la cadena de texto original. ¿Vale? Un ejercicio sencillo, pero que toca un elemento muy importante que son los strings. ¿Vale? Ya sabéis que los strings nos pueden salvar la vida en un montón de ocasiones porque tienen muchísimos métodos para poder trabajar con cadenas. ¿Dudas hasta aquí, señores? Venga, pues entonces ya sabéis, interrumpidme siempre que haga falta, que os surja alguna duda o lo que sea. Venga. Yo me acabo de unir, pero por ejemplo, el for que has puesto al final encajaría mejor el for each, que sería claro, el esa sería otra opción. que sirve para recorrer los esa sería otra opción. Los arrays. Sí. Vamos a trabajar con el for each. Vamos a ver. Si yo en lugar de esto pongo aquí el for each, ¿vale? Lo que pasa es que el for each tenéis que tener cuidado porque no existe en todos los lenguajes de programación. ¿Vale? Entonces si os acostumbráis a él, pero vamos, sería igual. Lo único que tendría que hacer es decirle aquí, para cada elemento de... A ver, espérate que ahora que lo recuerde yo. O sea, para cada elemento de tipo char, de array list, de array letras, dos puntos, y le ponemos n, por ejemplo. A ver, ¿era así? Era al revés. Esto me lo tenéis que perdonar porque yo sinceramente no utilizo prácticamente nunca. No, sí, yo es que tampoco lo utilizo mucho, pero sé cuándo tengo que utilizarlo y sé que con los arrays es el sitio o la función principal que tenía. Entonces... Vale, aquí lo tenemos. Es para cada carácter n, estamos indicando el tipo del elemento que tiene el vector,
para cada carácter n, le podemos poner cualquiera, ¿vale? Podemos ponerle post, si queréis posición, le podemos poner lo que queráis, de array letras. De esa forma lo que estamos cogiendo es ese elemento, no la posición, es realmente el elemento, le podemos poner elemento, para cada elemento en array letras, y lo único que tengo que hacer es indicar aquí el sysout y vuestro elemento. Fijaos, es mucho más sencillo, es verdad que visualmente es muchísimo más sencillo que todo esto, ¿vale? No necesito indicar índices como hemos indicado aquí ni nada, porque aquí ya se encarga él simplemente de acceder a cada uno de los elementos ordenadamente y hace con cada uno de los elementos lo que yo le indique aquí, en el bloque que hay dentro del for each. Problemas, pues que no te permite hacer nada con ese elemento, simplemente mostrarlo por pantalla, conocer su valor, es lo único. Tampoco vas a saber en ningún momento qué posición es la que te está mostrando. Entonces te lo va a mostrar ordenadamente, pero tú no vas a saber si está en la posición 5, si está en la posición 20, eso no se va a saber, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado cuando utilicéis esto, porque realmente el for each se utiliza, pues como estamos haciendo ahora, solo para mostrar y de una forma así un poquito brutita, porque esto no me permite jugar, ¿vale? No me permite jugar prácticamente nada con los elementos que tengo aquí. Si lo lanzo, voy a ver que el resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Igual, sale por pantalla, pero la única diferencia es que ahora me ha mostrado aquí una A porque él sabía que después venía una A, pero él no sabe ahora si estoy en la A que hay en la posición 4, perdón, en la 3, o en la que hay aquí en la posición 5. No se sabe, ¿vale? Simplemente para él es que ahí viene una A ahora y ya está. Aquí, sin embargo, sí. En esta opción sí lo sabía porque para eso tenía el i, que me indicaba en cada momento en qué posición me encontraba y yo podía trabajar con esos elementos. Tenéis las dos opciones, usad la que queráis. Esta ya os digo, personalmente no la uso porque no se usa en la mayoría en muchos lenguajes de programación, no en la mayoría, en muchos, y ya está. Y porque además es muy limitado lo que se puede hacer con esa opción. Venga, pues seguimos rápidamente con el repaso y nos vamos al ejercicio 4. Venga, pues mirad, en el ejercicio 4 nos pide que realicemos un método que compruebe si dos vectores de enteros son iguales, ¿vale? Y con esto ya nos estamos metiendo en los métodos, ¿vale? ¿Qué son los métodos? Pues mira, los métodos no es ni más ni menos que coger un trocito del código y llevárselo fuera del programa principal, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, en este que tenemos aquí, ¿no? Yo digo, venga, pues voy a coger un trocito de código que va a ser este, ¿vale? Este trocito de código es el que se va a encargar de definir el array letras y de rellenarlo. Pues yo eso cojo, me lo llevo a otro sitio y le pongo un nombre. Y le digo, venga, pues cuando llegue aquí, en lugar de hacer eso, que estará en otro sitio, voy a llamar a un método que se va a llamar, por ejemplo, rellena vector. ¿Vale? ¿Qué vector quiero que rellene? Pues quiero que rellene array letras. ¿Vale? Entonces, con esto me estoy ahorrando que mi código tenga luego muchísimo texto. Es decir, yo me puedo venir luego a mi método main y entonces cojo aquí y digo, pues ya estoy viendo yo mi código main, tengo que rellenar un vector, pero no tengo el código superfluo, digamos, porque realmente no me importa si esto lo tengo aquí o no, simplemente yo sé que ahí se va a rellenar el vector, pues ya está, me despreocupo. Imaginad que tengo que rellenar 15 vectores, pues yo tendría que repetir 15 veces todo esto. ¿Vale? Pues de esta forma directamente llamaría rellena vector y ahora aquí a continuación le pongo pues array 2, por ejemplo, y voy creando diferentes arrays y demás. Entonces el uso de los métodos es precisamente ese, el poder reutilizar el código para que al final te quede todo pues un poquito lo más limpio y que sea lo más cómodo. Una vez que veas que sé que es una función que voy a tener que utilizar un montón de veces, pues implementándola una única vez, pues entonces me ahorro trabajo. Venga, pues vamos al ejercicio, voy a cancelar todo esto. Mariano, una cosa, si rellenase, si hiciese esa función y como has explicado, pusiese otro vector para reutilizarla, Sí, te la rellenaría con cadena 2, con cadena. sí, Es claro, decir, tal te y como pondría está todo el puesto, tiempo claro, tal y necesario. como está puesto, aquí te lo rellenaría todo con cadena. O sea, porque es como está definido aquí, dentro.
Entonces nosotros tenemos aquí Claro. que es cadena, lo estaría rellenando todo con cadena, pero lo estaríamos rellenando en diferentes vectores y entonces me estaría ahorrando el trabajo. Es lo que estaba comentando. Si tengo que rellenar 5 vectores, o 15 o 25, pues relleno los 25 vectores. Evidentemente aquí se estarían rellenando todos con cadena. Ahora veremos si queremos un método, pues podemos pasarle la cadena con la que quiero rellenarlo y dónde quiero que sea rellenado. Ahora si queréis hacemos un método para hacer este trocito de código. Pero yo creo que conforme vayamos Vale. haciendo ejercicio lo vais a ver claramente. Y la principal pregunta que tenía yo, que no sé si has explicado Dime. esto o no. Los arrays en los que no se definían lo que te iba a entrar dentro, que lo que se iba a almacenar dentro del array, eso, en plan, los que tenían, creo que eran 3 puntos suspensivos, Sí, tenía una cualidad especial, que no sabías el número de valores que se iban a efectivamente. introducir de un Sí. tipo. Pero eso es Me lo pod- eso es para los métodos. Es simplemente una manera de introducir un array dentro de un método. O sea, Vale, no es dentro un de un array, método. es una cantidad de elementos para poder trabajar con ellos luego como si fuera un array. Pero es en un método. Eso es solo para la declaración de método. Ahora lo vamos a ver, que tengo un ejercicio sobre eso. Vale, perfecto, ¿Vale? Aquí entonces ya está. el último ejercicio es precisamente sobre eso. Venga, Vale, ahora lo pues vemos. perfecto, muchas Venga, pues gracias. vamos a seguir con el 4. Realizar un método que compruebe si dos vectores de enteros son iguales. ¿Vale? Este es muy sencillo. Venga, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Nos dice, vamos a realizar un método. Ese método nos tiene que decir si dos vectores que se van a pasar son iguales o no son iguales. Mirad, vamos a ver qué significa eso de que se van a pasar. Todos los métodos van a tener esta estructura. ¿Vale? Primero, van a tener el valor, o sea, no el valor, sino el tipo a devolver. Es decir, aquí tendría que indicar qué tipo de dato es el que se está devolviendo. ¿Vale? Voy a poner aquí tipo dato para que lo veáis. Eso será lo primero. Luego siempre tendrán un nombre, el nombre del método. ¿Vale? Y a continuación, entre paréntesis, tendremos que pasarle lo que vienen siendo los parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que parámetros puede haber 1 o 200, ¿vale? Ese es el tema. Y aquí esto está relacionado con lo que está preguntando Pablo, de qué pasa cuando no sé cuántos parámetros tengo que pasar. No sé si son 3, si son 4, si son 5. Pues mirad, se utiliza los puntos suspensivos. ¿Vale? Pero eso se utiliza solo aquí. ¿Vale? Solo aquí, en la declaración de los métodos, nunca dentro del código. En el código ya se utiliza de otra forma. Evidentemente un parámetro, siempre esto tenéis que verlo, un parámetro va a ser siempre un tipo de dato, es decir, un parámetro, a ver, perdonad, va a ser siempre igual. Un tipo de dato y a continuación un nombre de variable. Es decir, que yo realmente aquí tendría que haber puesto tipo de dato 1, aquí tendría que haber puesto tipo de dato 1, nombre variable 1. Tipo de dato 2, nombre variable 2. Tipo de dato 3, nombre variable 3. Y así yo hubiera podido pasar todos los que hubiera querido. Esa es la definición de una clase, perdón, de un método de clase. Pero este método de clase no me vale solo con la definición, sino que ahora internamente tendrá que hacer algo. Bueno, pues entonces yo ya abro mi paréntesis, mis llaves y empiezo a trabajar mi método. Y hago aquí dentro lo que yo quiera que haga. Bueno, pues entonces mirad, yo trabajo, opero con todos estos parámetros, yo puedo declarar, es como un pequeño mini programa. Yo puedo crear dentro las variables que yo necesite, o puedo utilizar solo los parámetros que me pasan para trabajar, que no dejan de ser variables. O sea que nada, yo tengo ahí mis variables, tengo mi parte de cálculo, y fijaos, súper importante es esto de aquí. Vale, yo siempre voy a tener que devolver un resultado, voy a tener que devolver algo. ¿Vale? Voy a tener que devolver algo. Digo siempre, aunque realmente no es siempre. ¿Cómo muestro, cómo le indico al programa qué va a devolver? Pues le hago un return que va a ser la palabra reservada. Y ese return devolverá una variable o un valor del tipo de salida. ¿Vale? ¿Y qué es la variable del tipo de salida? Pues el tipo de salida es este. El tipo de dato a devolver. Si queréis pongo aquí tipo de dato salida para que se vea más claro. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo que yo creo que con un ejemplo es como mejor se ve. Pero os vais a dar cuenta de que todos los métodos tienen exactamente esta estructura. Primero, el tipo de dato que va a devolver, luego el nombre del método y la lista de parámetros que va a utilizar. Y luego dentro del cuerpo tendría
la declaración de variables, los cálculos que se van a hacer y por último un return. ¿Vale? Venga, pues vamos a analizar este ejercicio. Dice, realiza un método que compruebe si dos vectores de enteros son iguales. Bueno, pues vamos a analizar un poquito por encima lo que tenemos aquí. Nos dice, un método que compruebe si dos vectores son iguales. Pues venga, vamos a pensar primero el nombre. Lo primero sería un nombre que me diga, ¿no? Que me diga claramente si, pues eso, si son... ¿Qué es lo que hace el método, ¿no? Entonces, un buen nombre, pues yo qué sé, podría ser aquí compara vectores. Compara vectores. Ese podría ser nuestro método. Evidentemente, nuestro método va a tener como parámetros de entrada dos vectores de enteros, es decir, que tendrá un int array, que será vector 1, y además tendrá un int array, que será vector 2. ¿Vale? Es decir, yo tendré que pasarle por aquí un vector y otro vector. ¿Vale? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar con la salida? ¿Qué es lo que me faltaría? Pues lo lógico, que es que si me está comprobando, pues que me devuelva un boolean, que me diga si son iguales o si no son iguales. De hecho, fijaos que el ejercicio lo único que me pide es indicar si dos vectores de enteros son iguales. Entonces, si yo voy a poner aquí un boolean, le voy a decir que me devuelva verdadero o falso, pues yo le pongo en el tipo dato salida, pues le pongo que va a ser de tipo boolean. Bueno, ahora que estoy analizando el código me di cuenta que este nombre no me gusta, porque realmente no estoy comparando los vectores, estoy indicando si son iguales. Entonces yo le voy a llamar simplemente son iguales. Habitualmente los tipos, o sea, los métodos que devuelven un boolean suelen utilizar esta estructura para el nombre. El verbo ser o estar y a continuación lo que sea. Son iguales, son mayores, es más pequeño, existe, ese tipo de cosas. Está activado, ¿vale? Entonces se utiliza mucho el ser o estar aquí delante y luego a continuación pues lo que me indica qué es lo que es o qué es lo que está, ¿vale? Pues mirad, esta cabecera sería perfecta para nuestro programa. Venga, pues me vengo aquí, vamos a crear un nuevo ejercicio, una nueva clase y le ponemos ejercicio 4. Venga, console.main, finish. Y fijaos, no voy a trabajar en el main, me voy a ir directamente a crear el método. Entonces yo me vengo aquí y ahora crearé mi método. Este de aquí son iguales, ¿vale? ¿Por qué tenemos un error? ¿Vale? ¿Por qué tenemos un error? Porque aquí me está diciendo que tengo que devolver algo y aquí abajo no tengo el return. ¿Vale? Entonces yo ahora mismo voy a poner return true para que se me quite ese error y así podéis detectando los otros errores. Luego ya corregiremos esto. Y aquí en medio es donde va a estar mi código. Bueno, pues vamos a ver. Si yo tengo dos vectores, vamos a empezar ya a analizar lo que es el contenido. Si yo tengo dos vectores... Faltaría lo del public, ¿no? Sí, bueno, este de aquí, el modificador de visibilidad, claro. Ahora mismo si no tiene nada, ya sabéis que está entre el public y el protected. Cuando yo tengo public, estoy haciendo que ese método se pueda utilizar desde cualquier elemento de la clase que sea. Cuando yo tengo protected, lo único que estoy diciendo es que solo los elementos que están en el mismo archivo, o en el mismo paquete, mejor dicho, lo pueden utilizar. Cuando yo pongo private, estoy indicando que ese método solo lo puede utilizar esta clase. ¿Vale? Y si yo no pongo nada, lo que le estoy diciendo es que lo puedo utilizar esta clase y todas las clases que estén en el mismo archivo. No en el mismo paquete, en el mismo archivo. ¿Vale? Por defecto te lo pone como protected. No, protected no, te lo pone en vacío, por defecto. O sea, sin nada. Vale. Es decir, protected ya sabéis que lo que hace es permitir que lo lea todo ¿Solo para el paquete? Y si no pongo... Es más parecido a un private cuando no ponéis nada, que a un protected, porque protected lo pueden leer todas las clases que estén en el mismo paquete. En este caso, mirad, tal y como está, aquí podría leer, este método lo podría utilizar ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4, esas clases. ¿Vale? Si yo no pongo nada, solo lo podría utilizar ejercicio 4. ¿Pero por qué solo ejercicio 4? Porque no hay ninguna clase más configurada dentro de este archivo. Es decir, si yo hiciera esto, mirad, yo me vengo aquí ahora, después de todo, y ahora creo una nueva clase,
public class y le pongo eje 4, por ejemplo, acabo de crear una nueva clase, ¿vale? Que no tiene contenido, ahora ya veremos cómo se haría para evitar que esto no dé error. Pues entonces, esta clase podría utilizar también este método, porque están en el mismo archivo, ¿vale? Esa es la diferencia. Vale. Esa es la única diferencia. Entonces, sí, lo ideal es poner algo, ¿vale? Lo ideal, como ha comentado Pablo, lo ideal es poner algo. Entonces aquí o ponemos private para que solo lo pueda utilizar ejercicio 4, o ponemos public y entonces puede utilizarlo todas las clases de todo, de donde estén, da igual, del mismo paquete, de otros paquetes, o sea, todas, ¿vale? Sería, digamos, el blanco y el negro, o sea, o todo o nada, ¿no? Pues eso sería el public y el private. Modificador. Si no, pues ya sabéis, lo que hace es protegerlo de forma que solo los elementos que están cerca lo pueden utilizar. Venga, pues vamos a centrarnos entonces en qué tenemos que hacer aquí. Lo primero que tendremos que hacer es mirar, ¿no? Yo si tengo que comparar dos vectores, lo primero que miraría es el tamaño. Mirar el tamaño de los vectores. Si los vectores tienen un tamaño distinto, evidentemente, pues no son iguales. ¿Vale? Lo siguiente, si los tamaños son idénticos, entonces ya tengo que empezar a mirar elemento a elemento. Pues nada, vamos mirando elemento a elemento y si todos los elementos son iguales, entonces devolvería true. Y si no, pues tendría que devolver false. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Voy a crear una variable de tipo boolean. ¿Vale? Empezamos con la declaración de variables y voy a suponer, por ejemplo, que son iguales. ¿Vale? Es decir, entonces voy a poner boolean iguales y la voy a declarar como true. Voy a suponer que en mi caso, por defecto, son iguales. Y entonces iremos rompiendo esta igualdad. Es decir, si allí que llego yo y miro el tamaño de los vectores y son distintos, pues automáticamente le digo, pues ya no son iguales, es diferente, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar comparando los tamaños. Es un if, ¿vale? Si el tamaño de vector 1 es igual que el tamaño de vector 2, pues entonces siguen siendo iguales. Pero yo no quiero comparar eso. A mí lo que me va a interesar comparar es si son diferentes. Entonces yo me vengo aquí y le digo, sí. ¿Cómo ponemos el tamaño de vector 1? Pues recordad que son vectores, son arrays, por lo tanto, al ser arrays, utilizo el método length sin los paréntesis, ¿vale? Entonces yo le digo, si la longitud del vector 1, perdona, es distinta de la longitud de vector 2, pues ya está. Si es distinta, ¿qué pasa? Pues que iguales pasa a ser false. Ya sé que son distintas. ¿Vale? Entonces, automáticamente, esto devolvería return iguales, que es false, por lo tanto, esto devolvería false. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que no es false, sino que todavía podemos seguir comparando, que es true. Entonces, aquí yo tendría que entrar y tendría que ir comparando elemento a elemento. Entonces, yo me vengo aquí y le digo, si iguales es igual a true, y eso cuando nosotros tenemos que comparar un boolean, poner esto es exactamente igual a no poner nada. Es decir, si yo pongo esto, él está entendiendo que si iguales es igual a true, entonces, y si son iguales, entonces tengo que entrar en un for, que irá, como todos los vectores, desde la posición 0, y ahora la pregunta es, ¿hasta qué posición? ¿Hasta la posición del vector 1? ¿Tamaño de vector 1? ¿O tamaño de vector 2? Pues si hemos llegado aquí, es porque si hemos llegado a este punto, es porque tienen exactamente el mismo tamaño. Y si tienen el mismo tamaño, entonces puedo ir a cualquiera de los dos, mientras que y sea menor que vector 1.length. ¿Vale? Cualquiera me valdría. Y más. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Pues mira, voy a empezar a comparar los vectores. Comparo la posición 1 con la posición 0, si queréis, con la posición del vector 1 con la posición 0 de vector 2. Si son iguales, no hago nada, porque ya estoy suponiendo que son iguales. ¿Cuándo voy a cambiar esto? Cuando me encuentre un caso que rompa esa regla. Es decir,
Si yo me encuentro que tengo dos posiciones que son diferentes, entonces ya los vectores no son iguales. Pues entonces me digo aquí y le digo, venga, si vector 1 de i es distinto, y fijaos, aquí es donde voy a encontrar la excepción, ¿vale? Distinto de vector 2 de i, es decir, si yo comparo la posición, por ejemplo, imagina que estoy en la posición 3, si comparo la posición 3 de vector 1 y es distinta de la posición 3 de vector 2, entonces, evidentemente, iguales pasa a ser false. ¿Vale? Fijaos que lo que hago es simplemente romper lo que yo creo inicialmente. He roto aquí y he roto aquí. Pues ya está. Ya con esto me valdría. Porque esto va a empezar a dar vueltas y en el momento en el que haya uno que sea distinto, ya iguales va a pasar a ser false. Es cierto que esto va a seguir ejecutándose. Va a seguir dando vueltas, hasta que llegue al final. Y a lo mejor fue el primero, el que ya era diferente, y todos los demás son iguales. Pero no va a pasar nada, porque en ningún momento yo voy a volver a marcar iguales igual a true. Simplemente rompo con esa opción que tengo ahí. Pues ya está, ya lo tendríamos. He comparado primero los tamaños, si son distintos, falso, y si no son distintos, comparo elemento a elemento. Bueno, pues ya tengo mi método. Ya tengo mi método hecho y ahora ¿cómo pruebo mi método? ¿Vale? Entonces aquí es donde viene ahora la novedad, ¿no? Yo ya tengo mi codiguito hecho aquí. ¿Cómo lo hago? Pues mira, normalmente los métodos se llamarán habitualmente desde un main o desde otro método. Entonces, vamos a ver. Lo primero que voy a necesitar aquí va a ser dos vectores de tipo entero, ¿vale? Que son los que yo estoy indicando aquí, que van a ser de tipo entero. Vector 1 y vector 2. Venga, pues voy a crear dos vectores. El A, ¿vale? Y B. Fijaos que en ningún momento se tienen que llamar igual que los del método. Los métodos se hacen para que sirvan para cualquier vector. Entonces no puedo ceñirme a un nombre concreto. Los nombres de aquí son simplemente para que yo los pueda utilizar aquí. Si yo ahora cojo y llamo a mi método así y le digo son iguales, abro paréntesis y pongo A y B, pues lo que estoy diciendo es que ahora vector 1 corresponde con el A y el vector 2 corresponde con el B. Si yo cojo aquí y pongo B y A, pues hago justamente lo contrario, ¿vale? El elemento vector 1 se correspondería con B y el elemento vector 2 se correspondería con el A. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esto devuelve un valor. Entonces, como devuelve un valor, pues yo me vengo aquí y voy a crear un boolean que se va a llamar resultado o salida o como queráis llamarlo, voy a poner salida mejor. Salida, y aquí lo que hago es que la salida pasa a ser al resultado de son iguales B y A. Vamos a ver, ¿por qué me da aquí un fallo? Ah, claro, porque tengo que declarar el método, entonces sería... Bueno, lo podemos poner como estático y así lo podemos utilizar directamente, tal cual. Ya está. Al ponerlo estático lo que estamos haciendo es llamar directamente al método sin necesidad de que ese método pertenezca a una clase. Tendríamos que haber creado una instancia de ejercicio 4, que eso lo vamos a ver cuando veamos en el siguiente repaso los objetos, y entonces aquí tendríamos que haber puesto delante el nombre del elemento al que llama el método. Como estos son métodos en general que lo estamos haciendo simplemente para probar, pues los declaramos como static para que no nos dé ningún problema. En el siguiente repaso vais a entender cuál es la diferencia. Bueno. ¿Podría repetir lo sí, que acaba de decir del estático? Sí, vamos a ver. Mirad, vamos a ver. Es que esto lo vais a entender mejor cuando veamos objetos. Cuando nosotros estamos trabajando con métodos, esos métodos se supone que pertenecen a una clase, pertenecen a un objeto concreto. Y es para que lo utilicen un objeto, no para que se llamen como yo lo he puesto aquí, que lo he llamado sin necesidad de poner algo. Realmente delante tendría que haber puesto ejercicio 4 puntos, son iguales, y le paso a y B, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que este ejercicio 4 no se ha instanciado en ningún sitio. Yo tendría que tener otra clase donde yo creara un nuevo ejercicio 4, exactamente igual que hacemos cuando creamos los objetos, cuando lo vemos
en el siguiente repaso. Para evitar ese problema, el hecho de que yo tenga que tener un objeto creado para poder utilizar un método, yo lo que hago es ponerlo como estático. Al ponerlo como estático estoy indicando que ese método no pertenece realmente a un objeto, sino que es como un método general que pertenece a una clase. Y lo voy a poder utilizar sin necesidad de que esté vinculado a un objeto concreto. No sé si lo estoy explicando para que se me entienda bien o no, pero la idea es simplemente que para que yo ahora mismo pueda utilizar estos métodos dentro de una clase donde no tengo instanciación de objetos todavía, ¿vale? Pues tenemos que poner static. Cuando hagamos el siguiente repaso, que ya va a ser clases y objetos, yo creo que lo vais a entender eso. Porque claro, necesitaríamos una clase donde yo pueda trabajar con esos métodos. Por ejemplo, imaginad que estamos creando la clase coche e implemento un método que sea arranca. Entonces yo tendría que decirle qué coche es el que tiene que arrancar. Pues por ejemplo, el for azul.arranca. Pues estoy instanciando un objeto de la clase. Me estoy adelantando. Eso ya en el próximo repaso lo vemos. De momento, los métodos que implementemos ahora los creamos como estáticos para que los podamos utilizar. ¿Vale? No, yo pensaba que era estático porque como la función main es a la que está haciendo referencia, en plan, tenía que ser estático para que pudiese ser compatible No con es la por función eso. main. Es porque realmente, tendría que, para poder utilizarlo, tendría que tener una instanciación de ejercicio 4. Y aquí no tiene sentido. ¿Vale? Básicamente por eso. Entonces, al declararlo static, pues ya voy a poder utilizarlo. No tiene nada que ver con este static. No tiene nada que ver. De hecho, yo estoy utilizando aquí, bueno, en este caso no, pero yo podría estar utilizando métodos aquí que no son estáticos dentro de mi propio método y no por eso implica que este sea estático. ¿Vale? Vale. Lo que, vamos, ahora me acabo de caer, claro, es verdad, que es un elemento de la clase ejercicio 4, entonces tendrías que declarar un ejercicio 4 para poder usar ese método. Efectivamente, ese es el tema. Vale, Eso ya es. está. Bueno, pues nada, ya una vez que llamamos al método, ¿vale? Una vez que hemos llamado al método, entonces lo único que tenemos que hacer aquí es pasarle los valores que se están pidiendo. En este caso, A y B. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me está saliendo marcadito así? Porque A y B no tienen ningún valor, no tienen ningún dato, no están ni siquiera inicializados. Pues nada, vamos a inicializarlo pues así rápidamente, con las llaves. Por ejemplo, voy a crear primero uno que sean distintos y ahora ya lo modificamos. Para hacer la prueba, por ejemplo, hasta aquí. Entonces yo ya tengo un valor para A que tiene los elementos 2, 3, 4 y 5. Esta es una manera de crear también vectores. ¿Vale? Aquí tengo otro B que tiene tamaño 3, que tiene tres valores, 2, 3 y 4. Mi variable salida que está aquí y lo que vamos a hacer, fijaos que está en amarillo. Ese amarillo que tiene la variable salida me está indicando que no se está usando, que la salida se ha declarado, que se ha guardado un valor en salida, pero que no se está usando. Entonces, yo directamente, si aquí le pongo que me muestre salida, por ejemplo, voy a poner así rápidamente para no perder mucho tiempo. Pongo así, fijaos que ya automáticamente se me ha ido la línea amarilla que tenía aquí salida, porque ya sí se está usando. ¿Esto que me va a devolver por pantalla? Esto me va a devolver. ¿Son iguales? True. ¿Son iguales? False. Eso es lo que devolverá. ¿Vale? No tiene una salida bonita, pero de momento nos vamos a centrar en esto. Entonces, lanzamos y vamos a ver si esto está funcionando. ¿Vale? Fijaos, directamente son iguales, es igual a false, porque el tamaño para empezar es distinto. Venga, pues vamos a meter el mismo tamaño, pero el orden de los valores es diferente. Entonces ya esos dos vectores, A y B, son diferentes. Si yo lanzo y compilo, ok, aquí lo tengo, ¿vale? Sigue siendo falso. Venga, vamos a ponerlo ahora idénticos y a ver si lo lee bien. Lanzo, ok, y aquí lo tengo. Son iguales, true, ¿vale? Funciona perfectamente. Entonces, Mariano, esto sería lo equivalente al punto equals de las funciones. efectivamente, por ejemplo, podría ser. Lo que pasa es que el punto equals, cuando Es más no, avanzado. ya está trabajando sobre objetos concretos y aquí no tenemos objetos. Aquí tenemos un array, ¿vale? Es un array. Vale. Pero cuando nosotros queramos cuando estamos trabajando un objeto, por ejemplo, de tipo coche, como he comentado antes, y lo quiera comparar con otro para ver si son el mismo coche o no, pues entonces ahí implementaría el método equals. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente repaso, ya os comento.
Es lo que veremos, ¿vale? En el siguiente repaso. Venga, pues Ok. entonces seguimos. ¿Alguna duda con los métodos? Lo primero, se entiende, ¿no? Lo que significa los métodos, lo que se busca es simplemente poder reutilizar el código, ¿vale? Yo he comparado dos vectores, A y B, y ahora pues simplemente me muestra la salida sin necesidad de fijar lo reducido que ha quedado mi programa principal. Simplemente la declaración de las variables y el cálculo se realiza en otro sitio, en este caso en un método que tengo aquí. Yo podría haber creado aquí otro más, ¿vale? Porque quiero comparar 3 a 3, por ejemplo, C. Ahí, perdonad. C. ¿Vale? Y ahora C le pongo aquí que es 2, 3, 5, 4 y 6, por ejemplo. Pues mira, yo ahora para comparar, yo no tendría que estar volviendo a poner otro for para cada uno de ellos, nada más que ahora simplemente voy a empezar a comparar entre ellos. Le digo, son iguales A y B, y ahora cojo esto de aquí, control C, ¿vale? Y ahora le digo, venga, B, y voy comparando todos, y con el mismo método, pues lo puedo utilizar a todos. Y pongo aquí B y C. Y ahora aquí le digo, venga, pues el último que me queda, A y C. ¿Vale? Fijaos, pues para eso sirven los métodos, para poder reutilizar un código sin necesidad de tener que estar escribiéndolo cada vez que lo vaya a utilizar. Si no, tendría que haber escrito todo esto que tengo aquí para cada una de las comparaciones que quiero realizar. Si yo lanzo esto, ok, pues aquí me sale. ¿Son iguales A y B? True. ¿Son iguales B y C? False. ¿Son iguales A y C? Y eso lo podía haber hecho tantas veces como quisiera y estaría utilizando siempre el mismo método. ¿Vale? Pues entonces lo importante de los métodos es que seáis capaces de abstraer. ¿Vale? Es decir, no lo voy a hacer pensando en dos vectores concretos, sino que tengo que abstraer un poquito y pensar en general. ¿Vale? En este ejercicio, cómo podrían ser los diferentes vectores. Por eso tengo que comparar los tamaños, tengo que comparar luego elemento a elemento, y eso me tiene que valer para cualquier tipo, bueno, no este tipo, sino para cualquier vectores de tipo entero. ¿Vale? Para cualquier vectores de tipo entero. Bueno, yo creo que más o menos se estará entendiendo. Si no, ya sabéis, me vais parando y me vais preguntando. Sí, se está Venga, pues entonces entendiendo. vamos a pasar al 5. Venga. Y seguimos. Venga, en el 5 nos dice, diseña un método para indicar si un entero positivo introducido es primo o no. Vale, en este caso no estamos trabajando con vectores en el ejercicio 5, sino que lo que nos pide es crear un método que nos diga si un número es primo o no. Bueno, no voy a poner aquí esto, voy a poner ejercicio 5 y ahora creamos el método dentro de ejercicio 5. Venga, pues vamos a crear primero el método. Venga, vamos a hacer igual. Public static, para que no tengamos ningún problema. Y el nombre va a ser es primo, eso es lo que vamos a preguntar. Y le vamos a pasar un valor. Evidentemente un número, para que sepamos si es primo o no, va a tener que ser de tipo entero. Es decir, que el valor que vamos a necesitar va a ser ese va a ser el parámetro. ¿Y qué devolverá? Una función que me dice si un número es primo o no. Pues un boolean. ¿Vale? Me dirá si es true o es false. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver ahora, aquí ya simplemente empieza el cálculo. Venga, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ver si un número es primo. Bueno, pues venga, empezamos. Aquí va a devolver, por eso tengo los errores, la línea en rojo, porque necesita devolver algo. Venga, pues vamos a poner aquí true y ya está. Venga, pues por lo pronto, como voy a devolver un boolean, voy a crear una variable que va a ser la salida o el resultado o como queráis. Inicialmente, pues a true o a false, como vosotros queráis. Yo voy a empezar suponiendo que el número que me han pasado es primo. Y ahora voy a buscar el caso en el que no sea primo. ¿Vale? Entonces, un número cuando no es primo. Pues un número no es primo cuando se puede dividir por algún valor que sea más pequeño que él. Es decir, si yo me dan el 6, pues yo empiezo a dividir desde el 2, 3, 4, y si encuentro algún valor que es más pequeño que él y que lo divide, entonces ese número no es primo. ¿Vale? Es decir, cuando solo se puede dividir por sí mismo y por el número 1. Pues está claro que aquí lo que tengo que utilizar es un bucle.
¿Vale? ¿Qué tipo de bucle? Pues mirad, ¿sabemos las veces que se va a ejecutar? Sí, podemos saberlo. ¿Por qué? Porque podemos decir que voy a tener un int que va a ir desde 2, fijaos, desde 2, porque no tiene sentido dividir ni por 0 ni por 1, hasta que y sea más pequeño que el valor que me han dado. Es decir, si yo tengo que mirar hasta el 6, no tiene sentido que compruebe con el 6, me quedaré en el 5, ¿vale? Como máximo en el 5. Y voy incrementando el valor. Pues eso lo puedo hacer así, pero también lo podía hacer con un while, donde indico mientras que no haya divisores. ¿Vale? Es decir, mientras no haya, si en el momento en el que yo haya encontrado un divisor ya no tengo que seguir dividiendo. Entonces tendría que calcularlo, sería de otra manera. Ahora ya si queréis vemos cada una de ellas si nos da tiempo. Venga, vamos a empezar por esta que es la básica. Esta es mucho más sencilla, aunque da muchas más vueltas, pero es más sencilla. Venga, cogemos cada uno de los valores y yo lo que voy a comprobar es si ese valor se puede dividir. ¿Cómo sé si un valor se puede dividir por otro valor? Porque el resto me tiene que salir 0. Entonces, si yo cojo aquí y le digo uni, si, con el if, si el valor que me han pasado por parámetro aquí, si ese valor lo puedo dividir por i, por el número que estoy ahora iterando, y resulta que eso me da igual a 0, pues eso quiere decir que ese valor i ha dividido al valor que me ha entrado por aquí, por parámetro. Y si me ha entrado, o sea, y si lo ha dividido, entonces quiere decir que valor no es primo. Por lo tanto, esa sería la condición que rompe esa suposición que yo había hecho inicial, que sería esta de aquí. Esta es mi suposición inicial. Supongo que el número es primo. Y esta sería la ruptura de mi suposición. Realmente la ruptura no sería esto. La ruptura sería esto de aquí. ¿Vale? Esto es lo que hace, si se cumple esto, rompe esa suposición. Y por lo tanto, ese número ya no es primo. Esto da igual las veces, esto de aquí da igual las veces que se itere. En el momento en el que encuentre un valor que ya sea la división igual a 0, ya ese número no es primo, se marca como que no es primo y por lo tanto cuando haya terminado al final me quedará que no es primo. Pues ya está. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es devolver false. Perdón, false no, devolver salida, la variable con la que estoy trabajando. Vale, espero que se entienda. Realmente el método es muy sencillo, lo que pasa es que esta ya hay que pensar un poquito. Yo lo estoy entendiendo. Perfecto. Es simplemente pensar un poquito cómo saber si un número es primo o no. Cuando analicéis este for con su if y lo entendáis, no vais a haber ningún problema. Y si no, ya sabéis, con un ejemplito os ponéis un valor y vais viendo si os sale y ya veréis cómo va pasando las iteraciones. ¿Cómo se llamaría a este método es primo ahora de aquí? Si miro el enunciado, ¿qué me dice? Simplemente que indiquemos si es primo o no, ¿no? Venga, pues entonces vamos a pedirle al usuario que introduzca un parámetro para eso, un valor. Para eso necesitaré un teclado, un escáner, ¿vale? Que es un new scanner de la entrada por defecto, ¿vale? Y necesitaré leer ese valor, es decir, que voy a tener un int valor, pero en vez de poner valor, aquí le voy a poner ahora número para que veáis que da igual, ¿eh? Queda exactamente igual cómo se llame esta y cómo se llame esta. Son cosas totalmente independientes. Y entonces ya ahora aquí hago el sysout. Y le digo, venga, sysout, introduzca un valor. ¿Vale? Y lo leemos aquí. Número pasa a ser el teclado.nextInt. ¿Vale? Y ya está. Simplemente tendría que coger ahora y decirle, pues guarda en un boolean el resultado de es primo. Pero fijaos, voy a ir un poquito más allá. Yo voy a coger y directamente lo voy a pasar a un if. Y le voy a decir, si es primo número, ¿vale? Fijaos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues mirad, va a llamar al método es primo. Es primo va a coger el número
que ha indicado el usuario por teclado para comparar. Y cuando esto se haya ejecutado, va a devolver un boolean. Ese boolean, ¿dónde se está almacenando? En ningún sitio. Ese boolean pasa directamente al if para que pueda operar. Es decir, si aquí sale true, pues se le devuelve al if, y si sale false, se le va a devolver al if. Es decir, que será el if el que tenga el valor. ¿Qué es lo que hago yo aquí ahora? Pues simplemente, si es primo, entonces hago un sysout y lo que hago es mostrar por pantalla el número es, vamos a ponerlo bonito, el número es primo. Y si no se cumple eso, entonces hago exactamente lo mismo, donde pongo que el número, en este caso, no es primo. ¿Vale? Fijaos que no es necesario, que los métodos se pueden utilizar dentro de iteradores, dentro de if y demás, sin ningún problema. Y en este caso será estos paréntesis globales los que se encargan de recoger el resultado para pasárselo al if. Venga, pues vamos a probar a ver si esto funciona. Venga, introduzca un valor. 25, que no es primo. Aquí lo tengo. El número 25 no es primo. Venga, otro más. 84, que tampoco es primo. Venga, otro más. 59. Ese es primo. ¿Vale? Funciona perfectamente. Ya podríamos hacer todas las pruebas que quisiéramos. Cuidado, vamos a ver qué pasa aquí. Me sale que el 1 es primo, cuando el 1 no se contempla primo ni no primo. ¿Qué pasa si yo pongo un número negativo? Claro, ¿por qué? ¿Por qué me va a dar un número negativo como primo? Porque fijaos, cuando llegue aquí va a decir que vaya desde i igual a 2, mientras que i sea menor que menos 85. Pero es que i ya es menor que menos 85. Entonces, como eso no se va a cumplir nunca, por lo tanto, se va a quedar el true. ¿Vale? Es por eso. Entonces nosotros aquí tendríamos que haber hecho un filtro donde tendríamos que pedir al usuario que introdujera un número mientras que el número introducido sea menor que el 2. ¿Vale? Entonces lo podemos hacer rápidamente. Le ponemos pide un valor. ¿Vale? Y aquí le ponemos mientras número sea menor que 2. Vamos a formatear aquí. Y hasta entonces esto va a empezar a pedirle valor al usuario hasta que introduzca un valor que tenga sentido, 2 o más grande. Probamos y le digo ahora, venga, menos 85. ¿Ves? Nada, no me hace nada. 98, pues aquí lo tengo y termino mi código. Esto no está muy limpio, ¿por qué? Porque realmente deberíamos haber mostrado un mensaje de error o algo indicando que ese valor es incorrecto, introduzca un valor nuevo. Pero bueno, está un filtro rápido, simplemente, para quitarnos de problemas. ¿Dudas? No hay, ¿no? Se supone. Venga, pues seguimos con el último ejercicio. No hay dudas. Venga, seguimos con el último, que tengo a la una reunión, a ver si nos da tiempo. Venga, pues nada, seguimos con el siguiente ejercicio, que es el que me ha pedido antes Pablo. Mirad, en este caso de aquí nos está diciendo que creemos un método que me diga cuál es el valor más grande de una serie indeterminada de valores. Indeterminada de valores significa esto. Significa que yo llamo a un método, por ejemplo, que le voy a llamar calcula el máximo. Y ahora cuando voy a llamarlo, le digo, pues mira, pásame el 5, el 4, el 3, el 6, el 5, el 2, el 6. Y le voy pasando valores, los que yo quiera, para que me diga cuál es el más grande de esos valores. ¿Vale? Bien, pues la persona, nosotros cuando definimos un método, el número de parámetros tiene que estar perfectamente definido. ¿Por qué? Porque la vinculación de una variable con su parámetro es siempre lineal. Quiere decir, lo primero que yo pongo aquí corresponderá con este de aquí. El segundo corresponderá con el segundo. El tercero con el tercero. ¿Qué pasa si a mí me meten una lista de parámetros que unas veces tiene 25 y otras veces pues la mitad? Se me queda en esto. Y otras veces todavía más pequeña y otras veces me pasa a 2. Pues eso no es viable. O sea, eso no tendría sentido. Pero resulta que los lenguajes de programación
permiten un operador especial que son los puntos suspensivos. ¿Vale? Mira, los puntos suspensivos, que sería esto de aquí, esto realmente lo que está diciendo es que existe un parámetro, ¿vale?, que se definiría de esta forma. Ya sabes que siempre hay que declarar como un tipo, sería algo así, por ejemplo, int, lo voy a poner aquí debajo, ¿vale? Esto sería algo así como, por ejemplo, si es de tipo entero, yo estoy diciendo, como en este caso, el calcula máximo, ¿no? Pues le estoy diciendo que va a pasar un parámetro int indeterminado y se le ponen los puntos suspensivos. Con eso le estamos diciendo que puede entrar 0, 1, 2 y así en adelante, muchísimos, todos los que quiera el usuario, ¿vale? Y eso se va a llamar, por ejemplo, pues números, ¿vale? En este caso se podría llamar así, es decir, que el parámetro que va a tener esto no sería un entero y luego otro entero, y luego otro entero, y luego otro entero, porque no sabemos dónde terminaría, sino que directamente le digo, mira, van a ser un número indeterminado de enteros, ¿vale? ¿Y cómo voy a llamar a eso? Pues lo voy a llamar números. Claro, y ahora vosotros diréis, bueno, muy bien, pero ahora con esto, ¿cómo trabajo yo con esto dentro? Es decir, si en números está contenido todos los números que ha introducido el usuario, ¿cómo trabajo con esto? Pues mirad, en el momento en el que nosotros ponemos esto, eso se convierte en algo así. Y ya con esto sí que sabemos trabajar, ¿vale? ¿Y cómo sabemos el tamaño que tiene esto? Porque una vez que nosotros hayamos introducido todos los valores, el sistema se va a encargar automáticamente de contarlos. Es decir, si yo pongo calcula máximo y ahora le paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tiene 6 valores, él lo que va a hacer es crear un vector int de números y lo va a crear así. Entonces, como lo crea así, eso es exactamente lo mismo que poner int 6 de números, donde yo le meto cada uno de los valores, ¿vale? Eso es lo que hace el sistema, es decir, cuando no sabe los elementos que va a tener, justo en el momento de ejecución es cuando crea esto de aquí. Y al crearlo, pues ya puedo trabajar con la posición 0, la posición 1, la posición 2 y además con su longitud, de forma que yo trabajo como si fuera un array sin haberlo declarado inicialmente como que es un array. Venga, pues vamos a hacer el ejercicio 6 rápidamente, que ya veréis que esto es un momento. Entonces es el tipo de dato, punto suspensivo y el nombre que se le va a dar. Efectivamente. Vale. Y solo para los métodos. Eso solo se utiliza aquí, en la cabecera del método, solo. Luego una vez dentro se trabaja como si fuera un array. Efectivamente. Un array. Vale. Si tuviese que añadir, por ejemplo, un nombre o un string o algo delante, se coloca delante y después se pone una coma y después el tipo de los puntos suspensivos. Efectivamente. Mira, los valores indeterminados tienen una serie de restricciones. Entonces, la primera restricción es que siempre tiene que ser el último parámetro. Siempre. Es decir, si yo voy a tener varios parámetros, fijaos como en este caso que he puesto aquí de ejemplo, yo tengo que poner todos los parámetros que están definidos, los primeros, y el último, y solo puede haber uno, es el indeterminado. Es el que no se sabe cuántos valores va a tener. Es decir, que yo, por ejemplo, podría tener aquí tamaño, altura y aquí ángulos, ¿vale? Y entonces aquí yo le paso un montón de ángulos. Pero en ningún momento puedo ponerlo en otra posición que no sea al final, ¿vale? Siempre están al final, siempre. Entonces, en este caso, en este método, lo que nos dice, escriba un método que calcule el valor máximo de una serie indeterminada de valores introducida por parámetro. Es sencillo porque solo tengo un parámetro, que es esa serie indeterminada, ¿vale? Entonces, como solo tengo uno, pues la definición quedará algo así, algo parecido a lo que estáis viendo ahora en pantalla. Int, 3 puntos, números. Venga, vamos a hacerlo, que yo creo que es lo más rápido. Una nueva clase, ejercicio 6, con su main, aquí, y terminamos. Venga, pues vamos a crear primero el método. Fijaos que los métodos son totalmente independientes de la aplicación principal, por eso yo los puedo crearlo primero. Bien, este método va a ser public, va a ser static para que podamos trabajar ahora con él. ¿Y qué va a devolver? Pues mira, va a devolver un valor entero, porque me va a devolver el máximo. Estamos calculando el máximo, es decir, que devolverá un entero.
Mi método se va a llamar calcula el máximo. ¿Y qué voy a pasarle? Pues una serie de valores, ¿vale? Entonces pongo int puntos suspensivos y a continuación, por ejemplo, pongo números. Con eso estoy indicando que quiero que todos esos valores que voy a pasar, que los meta en números. ¿Vale? Esto devolverá el máximo. ¿Vale? Vamos a ponerlo así porque si no va a estar dando un poquito la lata. Bueno, pues int máximo, que será donde guardemos el resultado. ¿Vale? Ahora vemos cómo inicializamos todo esto. Pues entonces, por un lado tengo la salida, que va a ser el entero, el método, ¿vale? Y por el otro lado tengo mi vector, que se va a almacenar de esta manera. Ahora vemos cómo se usa. Venga, pues empezamos. ¿Cómo calculamos el máximo? Pues muy sencillo. Vamos a comparando cada elemento con el máximo que tenemos actualmente. Y si es mayor que el máximo, entonces el nuevo máximo pasa a ser el elemento en el que estoy trabajando. Vamos a verlo esto. Es un for, porque tengo que recorrer todo el vector. Entonces, vamos a empezar desde la posición 0, ahora ya veremos si es desde la posición 0 o no, y vamos a llegar... El i que falta. Ah, sí, es verdad, gracias. Inicializado. Nada. Vale, esto me lo hubiera dado cuenta enseguida. Desde i igual a 0, mientras que i sea menor que números.length, ¿vale? Y más. Fijaos que no ha dado ningún problema y de hecho la ha reconocido enseguida, ¿vale? Porque esto ya para él... Eso te iba a preguntar yo, lo del paréntesis. En este caso no sería necesario. El de length. No, claro, Perdón, aquí no se pondría paréntesis, porque los paréntesis es solo para el string. Solo para el string. Y esto es un array. Vale. Entonces, como es un array, en este caso se utiliza directamente, esto es un atributo que no es un método, se utiliza el atributo, ¿vale? No el método length. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es decirle, si la posición en la que estoy ahora mismo, es decir, en números de i, es mayor que mi máximo, entonces el máximo pasa a ser números de i. Ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que me está diciendo, oye, pero máximo no tiene ningún valor, inicialízala, porque si no, ¿con qué lo vamos a comparar? Y aquí es donde viene siempre la pregunta que me soléis hacer. Oye, muy bien, ¿cómo inicializamos la primera vez el máximo? ¿Lo pongo a 0? Porque podríamos decir, venga, pues el máximo inicialmente es 0. Pues no, eso es un error, porque a lo mejor lo que estamos comparando aquí es una cadena de números negativos. Entonces, si es una cadena de números negativos, este siempre va a ser más grande y va a ser un valor que posiblemente no exista dentro. Entonces, nosotros inicialmente, máximo va a ser siempre el primero de mis números. Entonces, el for no tiene que empezar en el 0, tiene que empezar en el 1. Entonces, el for lo cambiamos. ¿Qué pasaría si el for empezara en la primera posición, en la 0? No hubiera pasado nada. Que serían iguales. Nada, porque como son iguales, no entra aquí y se sigue manteniendo que el máximo sigue siendo la primera posición. Vale, entonces no hubiera pasado nada, pero lo lógico aquí sería cambiar ahora el for para que empiece por la siguiente posición, siempre y cuando exista esa posición, porque a lo mejor la persona solo me ha introducido un valor. ¿Vale? No hay ningún problema. En cualquier caso, no entraría porque para eso tenemos números length. ¿Vale? Pues ya está. Miramos que el número en la posición en la que me encuentro es más grande que máximo, entonces el máximo pasa a ser ahora el número en el que estoy. Y ya está. Cuando ha terminado todo, en máximo tendré el número más grande y lo devuelvo. Ya tengo mi método. Este es mi método. Venga, pues vamos a ver cómo se utiliza ese método. Fijaos. Fácil. Voy a además hacerlo muy rápidamente para no perder tiempo. Directamente le voy a decir que me muestre eso. Directamente. Le voy a poner calcula máximo. Y hago exactamente lo mismo que he hecho antes con el if. ¿Vale? Fijaos, al poner calcula máximo aquí, calcula máximo se ejecuta, calcula cuál es el valor que tiene que devolver, lo devuelve y lo pasa a estos paréntesis que lo engloban. Y esos paréntesis que lo engloban ya pertenecen al printf, al print que tenemos aquí, el printline. Por lo tanto, el valor directamente se ejecuta sin necesidad de utilizar variables intermedias. Entonces, venga, vamos a hacer la prueba. ¿Vale? El número más grande que yo tengo aquí
es el 9. Es decir, que cuando yo muestre esto por pantalla me debería salir 9. Fijaos que he puesto una cantidad de números sin pensar, ¿vale? Venga, pues le damos, ok, ahí lo tengo. El máximo es el 9. Venga, vamos a poner aquí el 17 y vamos a quitar unos poquitos, para que veamos que realmente la cantidad de números que haya no importa. Le damos ok, 17. Venga, vamos a seguir quitando. Vamos a poner muchos menos. Ok. El 6. Venga, vamos a seguir hasta el límite. O sea, el límite sería dejar solo uno. Ahí está. Funciona sin ningún problema. ¿Vale? Y fijaos que estoy mostrando el máximo directamente, sin necesidad de estar reservando ni nada. Reservando espacio para una variable. Si vosotros queréis, sin problema. Podemos crear un vector. Porque fijaos, es que puedo crear incluso hasta vectores. Voy a crear un vector que va a ser lista, se va a llamar, que tiene esos valores que estamos comprobando. ¿Vale? Aquí se me ha escapado una coma. Fijaos, he creado un vector de números enteros y demás. Pues yo puedo llamar aquí con lista. Fijaos, él se va a dar cuenta de que esa lista ya es de por sí una cadena de elementos. Y como es una cadena de elementos, automáticamente la casa con esto que tenemos aquí, y una vez que la ha casado me debería dar el resultado sin ningún problema. Venga, pues vamos a lanzarlo. Ok. ¿Veis? Y ahí lo tenéis. Podía haber hecho eso, o podía haber copiado todo esto, perdón, como lo tenemos antes. Bueno, voy a hacer la llamada otra vez. Voy aquí y voy a poner int max pasa a ser calcula máximo y le paso ahora los valores. Punto y coma. Y aquí hago un sysout donde muestro ese máximo. Máximo pasa a ser max. ¿Vale? Fijaos, se puede utilizar de cualquier forma. Puedo llamarlo como lo hemos hecho de la manera tradicional, es decir, llamando al método con su salida, con sus parámetros. Puedo utilizarlo directamente sobre otros métodos, entonces se pasa el resultado de ese método al método printline para que lo pinte. Como veis, se puede hacer de un montón de maneras. Si lanzo, en cualquiera de los dos casos, me tendría que dar el mismo resultado. 632, que corresponde a este primer system out, y el otro que corresponde al de abajo, al del máximo. ¿Vale? Este que se corresponde con este. ¿Dudas? Bueno, pues vamos a... Me queda claro, gracias. Perdona, Pablo, dime. Que ya me queda claro, gracias. Venga, pues entonces nos queda solo un ejercicio, que es el que he dejado para el final, porque me lo ha preguntado María, que no sé ya si se habrá incorporado. Vamos a echar una visual rápidamente. Vale, no ha llegado todavía María. Bueno, pues nada, para que lo pueda ver luego en la grabación, que es el ejercicio 1. En el ejercicio 1 lo que se nos pide es trabajar con el for y nos dice, crea un programa que pregunte cuántos números se van a introducir. Pida esos números y diga al final cuántos han sido pares y cuántos impares. Es decir, vamos a trabajar con un for porque nos dice que pregunte cuántos números se van a introducir. Es decir, se sabe exactamente el número de valores que necesitamos. Los va a ir pidiendo uno a uno y tenemos que utilizar dos contadores. Uno que me diga cuántos pares hay y otro que me diga cuántos impares hay. Venga, pues entonces vamos a crear una nueva clase para el ejercicio 1, que ahora podremos modificarlo y crearlo como métodos y todo el tema este. Vamos a ver. Lo primero que me dice es que le pidamos al usuario el número de valores, ¿no? Entonces vamos a necesitar un escáner teclado, igual a new scanner, system.in, ¿vale? Y vamos a introducir una cantidad que se la vamos a pedir al usuario, ¿vale? Inicialmente no tiene ningún valor. Pues hacemos sysout, ¿cuántos valores va a introducir?
y lo leemos. Y le decimos aquí que teclado pasa a ser, pero teclado no, cantidad pasa a ser teclado.nextInt. Vamos aquí a importar, se ha importado, venga. Ya está. Pues ya que una vez que sabemos la cantidad, es un for. Por lo tanto, lo que tenemos que ir haciendo es un for desde i igual a 0, mientras que i sea menor que la cantidad de valores que me ha pedido el usuario. Y vamos incrementando el iterador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en cada iteración? Pues vamos a decirle al usuario que introduzca un valor. Y tenemos que contar si es par o es impar. Por lo tanto, lo primero, venga, pues empezamos. Introduzca, a ver, vamos a ponerlo bonito. Introduzca, y vamos a decirle que salga aquí la i en la que estamos, pero quiero la i más 1. ¿Por qué? Porque no quiero que empiece a contar por 0, que eso los usuarios no lo suelen entender. Entonces le pongo introduzca i más 1 y voy a poner el simbolito este como diciendo introduzca primer valor, segundo valor, tercer valor, etcétera. ¿Vale? Y ahora lo leo. Le cojo valor y le digo que es el siguiente entero, next int de teclado. Venga, pues definimos la variable valor, que no la tenemos definida. Ahí. Vamos a probarlo. No voy a seguir. Eso es lo que tenéis que hacer cuando tengáis alguna duda o cuando estéis haciendo programas y que estéis un poquito dudosos. No intentéis hacer todo el código, sino ir probando poco a poco cada uno de los pasos. Entonces me vengo aquí y le digo, venga, ¿cuántos valores va a introducir? Venga, 5. Pues introduzca el primer valor, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Vale? Ha funcionado, la salida parece que está toda perfecta, como yo quiero. Bueno, pues perfecto, ya una vez que tengo mi valor, vamos a continuar. Lo que tengo que comprobar ahora es si ese número es par o es impar. Venga, pues entonces me vengo aquí y le digo, ¿cómo sé si un número es par? Pues un número es par cuando al dividirlo entre 2, el resto le da 0. ¿Vale? Recordad que este operador, el módulo, devuelve el resto. Si el resto es 0, quiere decir que ese número es par. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es tener un contador para los pares y lo voy a incrementar, porque lo que me pide el ejercicio es contar cuántos pares y cuántos impares tengo. Venga, pues vamos a ir declarando. Contador de pares pasa a ser 0. Tened en cuenta que los contadores siempre hay que inicializarlos y el contador de impares pasa a ser 0. Si el número no es par, ¿qué significa? Pues que es impar. Por lo tanto, lo que incrementaríamos en este caso es el contador de los impares. ¿Ya? Pues ya está mi ejercicio hecho. Lo único que tengo que mostrar ahora por pantalla y ya fuera del for, fijaos que todo esto queda dentro del for, porque yo dentro del for tengo que pedir un nuevo valor y comparar si ese valor es par o es impar. Y eso lo tendré que hacer en cada iteración. Es decir, cuando el usuario me vuelva a introducir otro valor, también tendré que volver a comparar si es par o impar. Es decir, esta parte de aquí no la puedo hacer fuera. La tengo que ir haciendo conforme yo voy leyendo cada uno de los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En la salida. Pues indicar al usuario los pares e impares que ha introducido. Ha introducido y ponemos aquí más contador de pares más pares. Y si ahora si queréis en otra línea, mejor, para que lo veáis mejor, sysout, y ahora lo ponemos y hacemos igual, más contador de impares más impares. ¿Vale? De esa forma saldrán dos líneas y pondrá ha introducido x pares y debajo y x impares. Venga, pues vamos a probarlo. ¿Cuántos valores va a introducir? Venga, pues 4. Y lo voy a poner todos pares. 2, 2, 2 y 2. Pues aquí lo tengo. Ha introducido 4 pares y 0 impares. ¿Vale? Y aquí cambia un poquito el formato. Ahora volvemos a probar.
5. Venga, pues ahora 2, 3, 2, 3, 3. Pues se ha introducido 2 pares y 3 impares. ¿Vale? Pues este es el ejercicio que quería María. Luego ya cuando ella pueda ver el vídeo, pues supongo que no tendrá ningún problema. Si este lo quisiera pasar a un método que me dijera cuántos valores hay, cuántos pares y cuántos impares, pues mirad, mi método, yo englobaría dentro de mi método este trozo de aquí, todo este trozo, ¿vale? De forma que al final lo que tengo que hacer es ir pidiendo cada uno de los valores para la cantidad que el usuario me haya dicho. Es decir, quedaría algo así. Vamos a hacerlo rápidamente. Cuenta, se va a llamar cuenta pares, impares. Por ejemplo, mi método, ¿vale? ¿Qué le va a entrar? La cantidad de valores a leer. ¿Y qué va a devolver? Pues fijaos, aquí tenemos un dilema, porque claro, tengo que devolver los pares y los impares. Es decir, tengo que devolver dos cosas. Tengo que devolver dos. Pues si tengo que devolver dos, la única manera de devolver dos cosas es utilizar una matriz. Entonces yo me pongo aquí y le digo, oye, pues va a devolver una matriz de enteros. ¿Vale? En este caso esta matriz tendrá dos enteros, uno para los pares y otro para los impares. Y ponemos todos los modificadores para que esto lo podamos probar. Entonces hacemos public static int, cuenta pares e impares, ¿vale? Y hacemos esto de aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues le decimos aquí que tenemos una matriz que se va a llamar solución igual a un new int que va a tener solo dos elementos, ¿vale? Que será, y yo voy a poner aquí pares en ese orden, impares, para que yo lo sepa luego que la primera posición va a ser los pares y la otra los impares. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora aquí dentro? Pues mirad, lo que voy a hacer es esto, de aquí. De hecho me lo voy a llevar todo, corto, me lo llevo y lo pongo aquí. Y ahora vamos a ajustar esto de aquí. Cantidad es la que se ha introducido por aquí, que es exactamente esto que tengo aquí. Valor, hay que declararla. Venga, pues int valor. ¿Vale? Y aquí ahora los contadores pares e impares, pues ya no van a ser estos, sino que voy a utilizar esta matriz solución que tengo aquí. Entonces, como tengo que inicializarlo a 0, por defecto las matrices de enteros se inicializan a 0. Es decir, que yo podría empezar directamente diciendo, venga, pues coge la posición 0, que es donde están los pares, y coge solución de 1, que es donde están, perdón, los impares. ¿Vale? Y lo podría hacer así, porque se inicializa por defecto a 0. Si yo quiero estar seguro de que está inicializado a 0, yo puedo hacerlo también así, mirad. ¿Vale? Y de esta manera se crea la matriz y además de crearse, se crea con dos valores, el valor 0 y el valor 0. De esa forma me garantiza que solución 0 y solución 1 pues empiezan siempre por el 0. Fijaos qué ha pasado aquí, el escáner, ¿vale? Pues entonces, mirad, una cosa que se puede hacer, aunque esto no es muy recomendable, pero una cosa que podemos hacer es esto, no declararlo dentro del main, sino que lo declaramos aquí, fuera del main. Al declararlo fuera del main, lo que estamos diciendo es que se puede acceder a él desde todas las que hay. Pero fijaos, me sale una de estas y me dice, oye, tienes que cambiarlo a estático. Pues exactamente lo mismo, por el mismo motivo que antes. Lo tengo que poner en static para que sea accesible desde todos los métodos. ¡Ey! ¿Por qué no me deja? Perdón, que no es aquí. Es aquí. ¿Vale? Para que sea accesible desde todos los métodos que tiene, en este caso, mi función, que son mi clase, que será el main y el cuenta impares, pares y impares. Y ya termina el ejercicio simplemente indicándome, oye, hay un error, ¿por qué? Porque tengo que devolver esto. ¿Y eso qué es? Pues return solución. ¿Vale? Ya se ha ido el error. Bueno, pues entonces al final tengo. Una pregunta, Mariano. ¿Lo del escáner, lo has dicho que es una mala práctica o un, no, o un sí, mal... o sea, no es muy recomendable porque no es muy limpio. Pero esto lo podéis hacer, no hay ningún problema. En ese momento estamos creando, es crear una variable de clase.
Entonces, como yo solo necesito un teclado, no voy a tener 200.000 teclados, no necesito crear un teclado en cada uno de los métodos. Yo puedo crear un teclado genérico que pertenece a la clase ejercicio 1 y utilizarlo en todos los métodos de esta forma. Y así me ahorro pues, un montón de declaraciones. Se puede hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Gestionándolo bien, se puede hacer. Vale, entonces, fijaos, de aquí. Hombre, ¿te ahorraste el declarar todas las veces teclado dentro de los métodos? Hombre, claro, exactamente. O sea, Pero dentro de los métodos solo de esta clase, ¿eh? Solo de sí. esa clase. Ten en cuenta que no me valdría para métodos de otras clases. Pero si aquí tengo declarado, si aquí tengo 5 métodos, pues sí, con un único teclado me vale, sería suficiente. Claro. Bueno, pues venga, vamos a llamarla. Le he pedido al usuario la cantidad y ahora voy a llamarlo. Entonces le digo aquí, tengo que declarar aquí una respuesta, una solución, ¿vale? Voy a llamar a la respuesta para que vosotros lo veáis. Y fijaos, no necesito declararla, o sea, inicializarla, porque respuesta me la va a inicializar precisamente mi método que he creado. El cuenta pares, impares. ¿Y qué le voy a pasar aquí? La cantidad que el usuario ha leído, o sea, esto de aquí. ¿Vale? Pues nada, una vez que lo tengo esto, respuesta de 0 y aquí respuesta de 1. Fijaos, una manera totalmente diferente y ya usando un poquito métodos más avanzados, o sea, no métodos, sino técnicas más avanzadas, que es como la de utilizar métodos y demás, utilizar matrices, vectores, cuando algo habíamos hecho antes, lineal. Vale, pues nada, pedimos el resultado, se ha fijado, todos los programas al final se tienen que resumir en entrada de datos, cálculo o cómputo y salida de datos. Pues fijaos, en eso se ha quedado mi main, de forma que todo el cómputo del programa se ha hecho en un método. ¿Vale? Venga, vamos a probarlo. Vamos a ver si esto está funcionando bien. Le damos a OK. ¿Cuántos valores te dice? 7. Venga, pues introduzca el primer valor. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ha introducido 3 pares y 4 impares. Ya está. Y ahí ya sería cuestión simplemente de contarlo y comprobar que efectivamente se ha cumplido. Bueno, pues este ejercicio es muy bonito. Si se empieza a hacer así cositas un poquito más avanzadas, al final yo creo que va un poquito encajando muchas piezas de todo lo que estáis aprendiendo. Echadle un vistazo, como tenéis aquí el código, cada vez que queráis y ya está. Preguntadme las dudas que haga falta. ¿Tenéis ahora mismo alguna duda? No, ahora mismo ninguna. Pues entonces lo dejamos aquí, que yo tengo una reunión a la 1 hora, a ver si me da tiempo. Voy a cortar el vídeo, lo voy a subir a YouTube para que lo tengáis y lo podáis revisar cuando queráis. Y nada, vais trabajando en casa y me vais mandando como María, que me va preguntando dudas para que las vayamos resolviendo. Y recordad, la semana que viene, el lunes, haremos otra de repaso ya sobre métodos y objetos, sobre objetos y clases, y ya con eso terminaríamos los repasos generales. Venga, señores, pues pasad una buena semana. Venga, Igualmente. hasta luego.